Y seguimos en Mirá Montevideo y estamos con la crítica literaria y periodista Alicia Torres porque está realizando un ciclo de charlas que se llama Indómitas, en la que va revisando y hablando de la vida y la obra de tres autoras fundamentales de la literatura uruguaya. Estoy hablando de Idea Vilariño, Armonía Somers y Marosa Di Giorgio. Esto es los martes a las 18:30 en Live Cinemas, en el espacio cultural Alfa y Beta, ahí es Pagola y Barreiro. Barreiro y Berro. Barreiro y Berro, perdón. Pagola y Barreiro son Alicia, muchas gracias por estar hoy acá. Encantada, en Mirá encantada. Montevideo. Gracias a ustedes por la Por invitación. favor, divino. Alicia, perdón, para empezar, yo no puedo empezar a hablar si no te recibimos con un aplauso porque estamos agradecidos de tenerte acá. Muchas gracias. Y por tu generosidad. Un aplauso que traslado a Idea, a Amanda, mira vos, a Idea, a Marosa y a Armonía Somers. Perfecto. Y ya me das el pie para preguntarte por qué a ellas tres. ¿Por qué elegimos estas tres en Bueno, particular? en realidad a mí me invitó Cecilia Bonino, la periodista que está creando contenidos culturales para este proyecto del Alfabeta, que tiene unas ideas bárbaras, ¿viste? Para hacer, hay entrevistas en vivo, hay charlas, hay películas que pasan con tertulias después, conversatorios, va a haber cosas de cine, de música. Y un montón de cosas. Me invitó y me dijo, bueno, ¿querés hablar de tres autoras uruguayas que podrían ser, dijo ella, claro. que podrían ser, bueno, y quedaron en Idea, en Marosa y en Armonía Somers. Claro, y dijiste, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Excelente. Además son tres mujeres que yo conocí, que quise mucho, que sigo queriendo, que conozco su obra, que las conocí en vida y que siempre me parece que es una buena tarea porque es un público distinto al que yo puedo estar más acostumbrada y es importante la difusión en otros públicos. Total. Sobre todo de la vida, de las personalidades. Y la verdad que el martes pasado que se inició con Idea Vilariño, que siempre va a ser la que tiene más prensa, la de una cercanía mucho más directa con las lectoras y los lectores, porque lo que ella dice es entendible por todos, emocionante para todos o todas. No así sucede con Marosa y con Armonía Somers, que su literatura son mucho más complejas. Claro. Y entonces me pareció una buena idea para poder hablar de ellas tres también, que acá las estamos viendo. ¿Y por qué Indómitas? Indómitas es un título que también eligió el Cultural y que a mí me pareció que está muy bien, ¿verdad? Porque cada una en su forma de vivir y en su forma de escribir y en su literatura han ido contra muchas cosas, ¿no? Y han tratado de ser y han logrado ser diferentes. Y dejar sentado que, bueno, que en Uruguay hay increíbles, porque son increíbles escritoras. Yo estaba estos días hojeando cosas para decir en estos ciclos y decía, la escritura de Marosa es algo tan deslumbrante y tan único, es como decía el escritor Italo Calvino, decía de Felisberto Hernández, no hay nada igual. Y se puede hacer el paralelo con Marosa. No existe algo igual a Marosa Di Giorgio. Su literatura es absolutamente única, su escritura es única. El mundo de ficción que ella construye es único, es irrepetible. Pero claro, no es de tanta facilidad para entrar a él como lo es el mundo directo de Armonía. De Idea. Y que estos días estoy con las tres y ya no sé de cuál de ellas hablo, ¿viste? Van y vienen. Y bueno, y Armonía, que es una literatura mucho más también difícil y metafísica, y con una escritura también mucho más difícil, pero vamos a detenernos, porque además es muy lindo lo que vamos a hacer. Lo que hicieron el otro día con la charla de Idea, que ya fue, van pasando fragmentos de videos donde van mostrando aspectos de su vida, gente con la que estuvo, como es en una sala de cine que se hace, es ideal para... Lo visual, fundamental. Es ideal lo visual. Y ahora, por ejemplo, este martes, que va a ser la de Armonía Somers, yo invité al final para que me acompañara a Leonor Courtoisí, que hizo una versión libre, de La Mujer Desnuda, de la primera novela, el primer libro que publicó Armonía en 1950, fíjense ustedes. Que allá te lo regalaron también, ¿no?
Hoy me lo Hoy te lo regalaron. Regalo de Sí, cumpleaños, Sí, de cumpleaños. regalo de Me cumpleaños. trae y digo, ay, no te puedo creer, La la mujer circularidad desnuda de de las Armonía Somers, impresionante. Todo pasa, ¿viste? Todo está conectado. Y bueno, y entonces va a hablar un poco claro, esa obra que inauguró el ciclo de la Comedia Nacional con Gabriel Calderón hace tan poco tiempo, ¿no? Así que vamos a pasar también algo de eso y va a hacerse un diálogo entre la armonía narradora y la versión de una mujer joven que además es actriz y además es dramaturga y novelista y poeta como Leonor Courtoisy, y su mirada de hoy sobre esa novela, ¿verdad? Que puede ser compartible o no, pero es parte del juego. Y con respecto a Marosa también invité para que nos acompañara a su sobrina, su única sobrina, Jazmín Lacoste Di Giorgio, hija de Nidia Di Giorgio, que es la única hermana de Marosa, para que leyera algunos textos de Marosa, Jazmín, porque además tiene algo que es una mujer joven, pero tiene algo de la lectura de Marosa que se ve que evidentemente nutrió mucho de su infancia, de su adolescencia, de su juventud. No olvidemos que es curioso, porque Idea nació en Montevideo, nació y murió en Montevideo. Armonía nació en Pando, y nació en Pando el 7 de octubre de 1914, recién terminaba la Primera Guerra Mundial, y acá recién había matado a Delmira Agustini, o sea, es como toda una cadena de hechos, ¿no? Y nació en Pando, les decía, murió en Montevideo, pero Marosa también en eso es distinta, porque nació en Salto, vivió muchísimos años en Salto, hasta que se vino a Montevideo. Marosa era muy jovencita cuando cuando publicó su primer libro, tenía, no sé si 20 años. Y hay una cosa que no sé si vos sabés, Noelia, esto va directamente para ella, discúlpame, que fue actriz y que durante años en Salto, en un grupo de teatro experimental que se llamaba Decir, con su hermana Nidia, porque ellas hacían, Nidia es menor que Marosa. Marosa ayer hizo años de su fallecimiento, murió en 2004. Y este año además cumpliría, no le gustaría que lo dijera, pero cumpliría 90 años de vida. O sea, estamos celebrando siempre los centenarios, pero los 90 años también son interesantes. Y estuvo años en ese grupo de teatro y representó, imagínate a Marosa representando unas obras de Florencio Sánchez, cuando Marosa es la reina de las hadas, del mundo de las ficciones, de una fantasía absolutamente increíble, donde basada en la infancia, en las chacras de Salto, de los abuelos y del padre, basada en los ancestros que vinieron de la Toscana. Habrán visto, por supuesto, la película de Alicia Cano Menoni, Bosco, que yo cuando la veía decía, pero claro, es el mundo de Marosa, es el mundo de los ancestros de Marosa, es el mismo mundo, esos pueblitos con esas... Bueno, precioso. Sí, y además, que todo evoca a hada, duende, ¿no? Te lleva para ese lado. Todo el mundo, con una cosa increíble, porque Marosa lo que hace en su lenguaje es combinar de una forma que nadie logra hacerlo, y que es inusual, no solamente en la literatura uruguaya, sino en la literatura, combinar lo más inocente, la inocencia más increíble con la perversidad más terrorífica. Sí. Y en una misma línea, ya no te diré en un mismo poema o en un mismo texto narrativo. Nosotros en la charla de Marosa yo me voy a enfocar en los textos eróticos, en la narrativa erótica. Para Marosa todo era poesía. Ella dice que ella es poeta, porque aunque escribía textos en prosa, ella decía que la escritura era un acto poético y que ella no diferenciaba. Pero por supuesto cuando escribe en prosa hay más argumento, hay más personajes, hay más desarrollo de tramas, y entonces hay diferencias, pero el lenguaje siempre es el mismo. El lenguaje es el mismo en lo que escribe en sus libros, el lenguaje es el mismo cuando contestaba entrevistas. Ella las entrevistas las contestaba por escrito. Nada de contestar improvisando. Hay una maravillosa de Eduardo, no sé si se acuerdan de Ramón Mérica, un viejo periodista del País y del Día, fallecido hace años, que era salteño, y que cuenta cosas maravillosas en una larga entrevista que le hizo como cuando él era niño y la miraba pasar por las calles de Salto,
y le parecía como un ser de otro planeta, porque Marosa siempre con esos cabellos largos, rojos, con todos sus adornos, caravanas y collares y No pañuelos. era la típica uruguaya. No, no. No, Nada que claro. ver. Y Y la en seguridad contraposición total con Idea, por ejemplo. Total. Siempre estaba de Claro. negro, Total, siempre. total. Marosa colores, sombreros. Absolutamente, pero además, y de armonía. Y de De armonía de la que hay muy poca iconografía, porque de Idea hay millones de fotos y de Marosa millones. y Armonía hay no se videos. dejaba sacar fotos. Hay muy pocas. Yo no te digo que no se dejara, pero hay poquísimas. Hay poquísimas. Ella vivía como encerrada en su torre del Palacio Salvo. Bueno, también allí había vivido Idea. Y también habían compartido el museo pedagógico ahí en la esquina Claro. de... Sin embargo, nunca fueron amigas. No tenían absolutamente nada en común. Sí fue amiga Armonía de Marosa. Mira. Son elecciones, afinidades electivas, Claro. en fin. Pero la literatura de Armonía es maravillosa porque además, queriéndolo sin quererlo ella, fue una precursora del feminismo. Y las feministas en Latinoamérica sobre todo, pero no solamente, la toman como una vanguardia. Porque claro, La mujer desnuda, que es esa novela de 1950, que es lo primero que se publica en una revistita que se llamaba Clima, que eran unas hojitas así, de nada, y en 2 veces, porque no alcanzaba para publicarla en una, y que causó un escándalo en esta ciudad, un escándalo absoluto. Pensaron que era un hombre. Primero pensaron que era un hombre, después que era un hombre degenerado. Claro, desagradable. Después que era... Porque además, claro, ella utilizó un seudónimo. Claro. Armonía era su nombre. Un nombre puesto por un padre anarquista, igual que el de Idea, pero con una madre católica, igual que el caso de Idea. Se ve que la cuestión, viste, más o menos de época, se llama Armonía Echepare. Pero ella era una maestra muy dedicada a sus alumnos, muy amante de sus alumnos, pero no solamente era maestra, era pedagoga. Pedagoga es aquel que estudia, investiga y piensa en los fenómenos de la educación. Y ha publicado, y tiene una larga lista de publicaciones y de trabajos, y estuvo inclusive en otros países del mundo en su labor de pedagoga. Entonces, claro, esa señora, así como la imaginan, con eso largarse con esa novela que causó en fíjense, era 1950, acá era solo Maracaná, no había otra cosa, y era Maracaná. Pero era un país en el que las vacas dejaban de ser gordas y ya eran flacas. Y no formó parte de la generación de 45. Ella nace antes. Nace antes. Algunos la ubican ahí, pero los del 45 nunca la ubicaron con ella. Porque... Ella nació en el 14, los del 45 empiezan a nacer el del 20, 21, 22. Hace poquitos días Maggi cumplió 100 años, que era el pibe, era de los más jóvenes, de los más re jóvenes, ¿no? Y entonces... Es como Onetti es de 1909. Claro. Algunos dicen, sí, se podría ubicar. No, es mayor. Claro. Yo al menos no la considero, aunque está ahí, no la considero. Y ella no se incluyó jamás, porque ella era como una... En realidad las tres son una rara avis. Mira, esta es la tapa de... no es ella, ojo, no es ella. Esta es la figura de una foto enigmática que está en la tapa de una maravillosa novelita de ella que se llama Un retrato para Dickens. Esta es una edición extranjera de La mujer desnuda, muy bella. Y esta es Armonía, casi consiguieron foto. Esta es Armonía. Armonía se casó con un comisario, que me cuentan, con un comisario, ¿no? Rodolfo Enestrosa, que vivía para la literatura de ella y le ayudó muchísimo. Pero yo les decía, tuvo que buscar su seudónimo, porque no podía ser esa maestra y esa estudiosa de la enseñanza y de la educación, largarse con esa novela que, como les dije, fue un escándalo. Claro. Pero un escándalo pequeño, porque en 1950 no había tantos lectores en esta Montevideo pacata que no estaba preparada para leer La mujer desnuda, claro, ni muchas otras cosas. Tampoco estaba después preparada para leer a Marosa, porque ese mundo de Marosa, donde las niñas y los lobos y ese erotismo que todo lo transforma, porque la literatura de Marosa es ese permanente cambio, esa permanente metamorfosis. Hay una cosa muy interesante. En 1966, Ángel Rama, el crítico literario uruguayo, de marcha,
publica un librito que se llama Aquí 100 años de raros. Se basa en un libro de fines del siglo XIX de Rubén Darío que se llamaba Los Raros. ¿Ahí qué hacía Rubén Darío? Elegía un montón de escritores que él consideraba especiales, raros. Entonces retoma esa idea Ángel Rama y habla de nuestros raros en el 66. Y el tronco común, porque ya lo nombraba Darío, es el uruguayo Isidore Ducasse, conde de Lautréamont. Tanto lo trató Darío, tanto lo tomó Ángel Rama. De ese tronco de lo extraño, de lo demoníaco, de la perversión, de todo lo que es el inconsciente, porque en última instancia Lautréamont como armonía, como Marosa, de diferentes formas, recrean un mundo inconsciente a través de imágenes y representaciones simbólicas del lenguaje. Eso es lo que hacen. Pero claro, eso para el que lo estudia. El que no lo estudia tiene que disfrutar o sufrir o padecer lo que ahí hay. Porque armonía por momentos te aterroriza. Hay un cuento que se llama Muerte por alacrán, donde van dos camioneros con una carga de leña y un alacrán que te tiene todo el cuento temblando, no sabes lo que va a pasar. Alicia, terminamos. Sí. No, pero yo me entusiasmo. Yo me entusiasmo. Pero estoy en el Alfa y Beta ya sentado acá escuchándola, es increíble. Vayan al Alfa y Beta. Antes de irnos, aprovechando que vos las conociste, ¿qué destacarías, algo chiquito que destacarías de cada una de sus personalidades o de su forma de vincularse con los demás? No sé. Idea podía parecer a la gente, cuando empezó a tratar a la gente, como distante, como altanera, pero después que entraba y si eras amiga de ella, eso cambiaba totalmente y te escuchaba con amabilidad. Yo muchísimas veces fui a la casa, tomamos el té juntas, comimos masitas, me contaba cosas de su vida. Quería saber siempre cosas de la tuya, que le contaras de tus amores. Contame de tus enamorados. Bueno, no tus, uno de a uno, yo de a uno. No, porque mi marido puede estar mirando. No. Pero en fin, le encantaba. Le encantaba escuchar eso. Con Armonía en general hablé de literatura. Sobre todo hablé de literatura, pero la conocí en su apartamento del Palacio Salvo a través de Wilfredo Penco primero, después a través de Miguel Ángel Campodónico, escritor que acaba de fallecer y que era su gran amigo y que, bueno, lamentablemente no está para seguir contándonos cosas de ella. La visité en su casa de Neptunia, que se llamaba Somersville, una preciosísima casa. Y tengo muy buenos recuerdos de ella, pero curiosamente las dos eran como bastante despectivas con muchos escritoras y escritoras del país, ¿no? Marosa era un hada, era un ser distinto, era extraña, era mágica. Ella podía estar en una reunión en el Sorocabana con su barra de amigos o en el Mincho o en cualquiera de los bares a los que iba, y no hablar en toda la noche, estar o con el café o con vaso de vino, no copa, vaso de vino pedía ella, y escuchar, absorbiendo, y de repente hacer un comentario por lo bajo, porque ese era el mundo de ella, el mundo del café. Y lo increíble es que como Marosa, de la actuación de la que hablábamos, pasó a ser adorada por el underground porteño, y la llevaban y en todos los lugares donde estaban, yo qué sé, de personas que quizás acá no recuerdan, pero Batato Barea, Urda Pilleta, Tortonese, un montón de ellos, Erika Rivas, que vos la conocerás bien, Erika Rivas, que varias veces dijo a Marosa y varios otros actores siempre la estaban representando y la amaban, y para ellos era como una Santa Marosa. Curioso, ¿no? Cuando ella está siempre... ¿Por qué se invoca mucho? El jardín de la infancia, de ahí nace su literatura, del jardín de la infancia y de la chacra. Pero también hay toda una imaginería católica, de su formación católica, que no la estás leyendo, nadie vaya a pensar que va a leer eso ahí. Lo deforma, lo transforma y lo transfunde y lo transfigura, pero de ahí nace todo. Maravillosa la Tremendo. Bueno, Alicia, entonces, quedan 2 martes. El próximo martes va a ser Armonía Somers, la charla sobre Armonía Somers, y el siguiente martes, el último de agosto, sobre Marosa Di Giorgio, 18:30 en el Espacio Cultural Alfa Beta, ahí en Barreiro y Berro. Ahora dije bien. Alicia. Muchísimas gracias. Un placer, Alicia. gracias a ustedes. Muchas gracias. Divino.